Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos a través de tu palabra. Señor, pido que me des la gracia para hablar a tu pueblo y la unción de tu Espíritu Santo. Y también quita todo estorbo para que la palabra caiga en buena tierra y cada versículo encuentre cabida en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Nehemías es un libro muy hermoso y pues Nehemías fue un líder, un hombre que Dios levantó porque él tuvo en su corazón el deseo de servirle al Señor. La ciudad de Jerusalén estaba con sus muros caídos, las puertas quemadas, muy mal, pues la Biblia nos enseña que el pueblo de Judá fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años y al cumplirse los 70 años, Dios empieza a mover piezas para que el pueblo, su pueblo, regresara a reconstruir el templo, y Nehemías fue el que Dios llamó para reconstruir los muros. La ciudad estaba muy mal, estaba afectada por aquel momento cuando los babilonios invadieron pues Jerusalén y llevaron a Babilonia la gente rica, y quedaron en la ciudad los leñadores, la gente pobre, y quedaron con la ciudad destruida, puertas quemadas, muros caídos. Y imagínese usted, habían pasado 70 años más o menos de que ellos no tenían ningún culto, ningún sacrificio, el templo estaba derribado, los utensilios del templo habían sido llevados a Babilonia también, todo había estado muy mal, pero fue por la desobediencia del pueblo de Dios. Pero Nehemías tuvo una carga en su corazón, preguntó por su nación, preguntó por su provincia, por Jerusalén, la ciudad santa de Dios, y la respuesta era que estaba en malas condiciones. La respuesta era que, dice el remanente, los que quedaron en la ciudad de la cautividad, están en gran mal y afrenta. Están mal. Cuando oyó Nehemías las palabras, tuvo un luto, un duelo, un dolor en su corazón, que dice que él por algunos días lloró, hizo duelo, ayunó y oró al Dios de los cielos. O sea, él tuvo un impacto en su corazón, le afectó ese impacto, pero no se quedó deprimido. Él lo que hizo fue orar. Un común denominador en este libro es la oración. Veo constantemente cuando Nehemías es atacado por el enemigo, él lo que hace es orar. Le he puesto el mensaje: la oposición del enemigo. Entonces vemos que Nehemías pues tuvo esto en su corazón, y él era copero del rey. Él estaba muy bien, él estaba en el palacio del rey y era el copero, el que probaba la copa y luego le daba al rey, para mostrar que no tenía veneno, ¿verdad? O sea, así se manejaba en aquel tiempo. Y cuando lo vieron, le dice: ¿qué tienes, Ananías? Te veo triste. Y él explica lo que estaba pasando, ya que su ciudad estaba muy mal. Y él tenía en su corazón ir y reconstruir la ciudad. Tuvo de parte de Dios una visión en su corazón, un deseo de buscar el bien de su nación, como nosotros también debemos de buscarla. Así es que Nehemías le propone al rey pues que le permitiera ir y reedificar la ciudad. Le fue concedido, le dieron un plazo de tiempo para que fuera,
y Nehemías se fue a la misión que Dios le dio. Pues es importante, antes de iniciar cualquier cosa para Dios, que oremos para que Dios nos guíe. Y no sean nuestras emociones, sino la dirección, la gracia, el favor de Dios con nosotros. Claro, tenemos un enemigo que se disgusta cuando buscamos el bien de las personas. En Nehemías capítulo 2, en el verso 10, dice: pero yendo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Verso 11: llegué pues a Jerusalén, después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. O sea, Nehemías llegó a Jerusalén con la meta de reedificar los muros, y él hizo una supervisión de la ciudad y fue con algunos hombres a ver la condición de la ciudad para planear cómo iba a reconstruir los muros. Esto requería muchos recursos y él tenía la seguridad que Dios proveería los recursos. Y lo hizo así. Hizo una evaluación. En el verso 17 dice: les dije pues, ustedes ven el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías, una vez ya tenía una visión de lo que iba a hacer, pues le transmite la visión a los hombres de Jerusalén para que pusieran manos a la obra. Le dice: venid, edifiquemos los muros. Les da la visión. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacen ustedes? ¿Se rebelan contra el rey? En respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías tenía claro lo que tenía que hacer y tenía algo llamado identidad. Él no se intimidaba por el enemigo con palabras que no eran ciertas, pero era una difamación. Nehemías tenía claro lo que quería hacer. Un líder es como Nehemías. Este Nehemías era un siervo de Dios, humilde de corazón. Si lee todo el libro va a encontrar que era un hombre muy diferente a otros gobernadores, porque después sí fue gobernador. Él amaba a su pueblo. Usted no puede ayudar a nadie si no lo ama. El amor de Dios tiene que estar derramado en nuestros corazones. Si el amor de Dios no está en nosotros, nada haremos por la gente, porque no nos importa. Así de sencillo. Nehemías tenía una pasión, una misericordia por su pueblo. Dios nos puso en México para orar por esta nación. Los que están en otras naciones, Dios te puso ahí para que ores por tu nación. Ames tu pueblo. ¿Sabes cómo muestro el amor a mi nación? Orando por ella. Nehemías representa a un líder conforme el corazón de Dios, porque este hombre, cuando fue, dijo: hagamos, edifiquemos. Habló en plural. No dijo: háganlo y yo de aquí lo superviso. Háganlo y yo de aquí del clima. No, un líder conforme el corazón de Dios se mete a trabajar con los demás, colabora con los demás, va al frente, es una punta de lanza para hacer lo que Dios le ha llamado y debe de inspirar a otros para servirle al Señor. Nosotros
somos instrumento de inspiración a muchas personas para que amen y sirvan al Señor. Si no estamos inspirando a nadie, debemos de preguntarnos si mora en nosotros el Espíritu de Dios. La palabra Nehemías significa consolador. Nehemías fue alguien que consoló a su nación en su tiempo. Nosotros en la nueva dispensación tenemos al Espíritu Santo, que es otro consolador. Él nos guiará a toda verdad y nos revelará todas las cosas de parte de Dios. El Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad y nos va a revelar las cosas que están por acontecer, las cosas que están en el corazón de Dios que quiere hacer por la iglesia. Nehemías tenía ese corazón. Vemos en el capítulo 4 del libro de Nehemías cómo el enemigo empezó a preparar tácticas para atacar y parar la obra de Dios. Tan solo el enemigo se pone a temblar cuando oye que alguien tiene una visión, un proyecto de Dios, una visión a desarrollar, un diseño de parte de Dios, porque Dios da diseños a los hombres de Dios. Dios, ¿sabe qué? Revela cosas a los hombres de Dios. Cosas que ni hemos pensado, ni hemos visto, las puede revelar para que pongamos manos a la obra. Pero tenemos un enemigo y Sanballat es una figura de Satanás que trata de parar la obra de Dios. Capítulo 4. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones de polvo, las piedras que fueron quemadas? Aquí podemos ver cómo el enemigo difama o menosprecia la obra de Dios. Claro, la menosprecia. Y dice aquí: hicieron escarnio de los judíos, hablaron mal y dijeron: débiles judíos. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. La Biblia dice que Dios multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Si usted está falto de fuerzas, pídale a Dios y Dios le dará fuerzas nuevas. Si no tiene, es porque no ha pedido. Si usted ya perdió el propósito, es porque perdió la brújula, perdió la Biblia, perdió la revelación de la Biblia, perdió el sentido del propósito de Dios para su vida. Usted no puede andar perdido, usted tiene que andar direccionado por el Espíritu Santo. Porque ahora tiene usted el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. Nehemías tenía revelación, tenía propósito, tenía comunión con Dios. La oración nos lleva a la revelación. La oración nos lleva a la intimidad con Dios. La oración nos mete a aguas profundas con Dios. Más allá de los tobillos, más allá de las rodillas, más allá de los lomos, vamos a nadar en la presencia de Dios. El mal de este tiempo es el estrés, es la angustia, es el temor, la desesperanza, y son artimañas del diablo para que la gente baje la guardia, escuche la voz del diablo y no conozcan el propósito de Dios. Pero Dios nos muestra en este libro que nosotros debemos escuchar la voz de Dios y no la voz del diablo. Él se puede burlar, es su trabajo, lo sigue haciendo. Duda, o mete duda, mejor dicho. Dice: ¿resucitarán? Claro, Dios resucita de las cenizas, hace lo que Él quiera hacer, porque Él tiene poder creativo.
con su palabra. Dios habló y todo se creó. Y Dios está vivo. Él puede crear cosas nuevas, sanar enfermos, liberar cautivos, poner piezas que no tiene, sanar enfermos, hacer milagros. Es el mismo. Claro, se burlan. Nehemías 4:3 dice: estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Una burla. Lo que haces no sirve, está diciendo. Y el diablo nos habla muchas veces diciendo: ¿para qué te esfuerzas tanto? La gente no responde. Te reprendo, Satanás, porque una alma vale la pena para predicarle. Una alma. Jesús le predicó a la mujer samaritana. ¿Cuántos eran? Una mujer. Una mujer que escuchó la voz de Dios, y esa mujer predicó a otras personas. Y escuchó la voz de Dios esta mujer y se convirtió. Tenemos que meternos en oración. Nehemías, ¿qué hacía cuando escuchaba las amenazas del enemigo? Aquí lo dice: oré. Dice: oye, oh Dios nuestro, está orando, que somos objeto de su menosprecio, 4:4, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, entrégalos por despojo en la tierra a su cautiverio. Está orando una oración atrevida. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y luego ya deja de hablar con ellos, deja de orar, dice: voltea con los demás. Me imagino. Edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué es el ánimo? Entusiasmo. El ánimo viene de adentro, lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Ten ánimo. Esa palabra viene varias veces en la Biblia. Ten ánimo, ten fe. Tuvieron ánimos con las palabras de este varón de Dios, y ellos se pusieron a trabajar. Claro, el enemigo es insistente, persiste para que nosotros caigamos en sus mentiras, en sus engaños. Es su trabajo el desánimo, desanimar a las gentes. Es su trabajo buscar que la gente pierda el propósito y pierda la brújula para que no sean bendecidos. El diablo quiere arruinada todas las naciones. Es su trabajo. Dice que engaña a las naciones. Es la serpiente antigua. Y él es insistente. Dice aquí, verso 7, pero, aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolerizaron. Tuvieron un coraje tremendo. ¿Puede ver el proceso? Se enojó porque primero había un plan, después cuando accionaron el plan, después cuando estaban ya ejecutando la obra, más enojados todavía. Pero vea el corazón de Nehemías, él no bajaba los brazos. Él tenía un enfoque en lo que Dios le había llamado. Si usted quiere triunfar en cualquier cosa que vaya a hacer en la vida, profesionista o trabajo, lo que sea, una empresa, requiere enfoque. Muchas veces no se logran los objetivos porque no hay enfoque. No hay enfoque. Entonces yo quiero enfocarme con el Señor en la obra que Él me ha llamado a hacer. Tenemos que enfocarnos, siervos de Dios. Dice verso 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Conspiraron, conspiración.
¿Sabe que el diablo hace conspiración contra las familias, contra la iglesia? Él conspira contra todo lo que se llama Dios, todo aquello que ama a Dios. Desde que nos convertimos a Jesucristo, tenemos una batalla en el mundo espiritual contra las fuerzas de maldad. Pero nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Entonces Nehemías tomó otra acción, porque él está tomando acciones. 4:9. Entonces oramos. ¿Qué acción tomó? Oró. ¿Otra vez orar? Sí, oró. A nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Puede ver aquí lo que está pasando? Que los problemas que a usted le están viniendo, hay dos maneras como lo va a enfrentar. O dos actitudes. O le entra en oración, o se asocia con el diablo creyéndole las mentiras que le está diciendo. ¿Cuál quiere tomar? Claro, vamos a orar. Mejor me asocio con Dios en oración. Yo voy a orar, Dios, obra en mi vida, haz un milagro, creo en ti y toma las promesas. Pero a veces, sin querer, inconscientemente, por la ignorancia, nos asociamos con el diablo en aceptar lo que él está diciendo que tú eres. En aceptar que tú no puedes cuando Dios dijo que sí puedes, porque Él está contigo. No es en tus fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. No es con ejército, ni es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. La obra que hemos comenzado la vamos a desarrollar bajo el poder del Espíritu Santo, no en las fuerzas humanas. Piense, ¿cuánto dinero no se requería para edificar los muros? Pero Dios lo provió, porque Dios mandó a Nehemías. Verso 10. Y dijo, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podemos edificar el muro. Desánimo. Desánimo. Para un desanimado se requiere uno que esté bien potente en la fe. Uno que tenga entusiasmo. Uno que tenga ese don de la fe. ¿Usted con quién se está juntando? ¿Con gente temerosa, gente negativa, gente incrédula o con gente de fe? Elija sus amistades. Ya no elija por sus propias conveniencias. Elija lo que abone, lo que ayude para el crecimiento espiritual de su vida. ¿Qué amigos tiene? Yo voy con pastores, voy a juntas de pastores, voy a prédicas de pastores. ¿Por qué? Porque me animan. Me animan. Aprendo con ellos. ¿Con quién se está juntando? No podemos edificar el muro cuando, claro que sí podemos, porque Dios está con nosotros. Así es el enemigo. Él trata de que usted baje los brazos. El escombro es mucho, es mucha tarea. ¿Cómo crees? ¿Cuándo vamos a acabar? Un día a la vez. Esfuércese. Yo quiero en la iglesia que la cultura del esfuerzo se meta en sus corazones. Una milla más, una milla más, una milla más, una milla más. Si nos cansamos, yo sí me canso, pero, ¿sabe qué? Recuerdo un pasaje de la Biblia, cansado, pero persiguiendo. ¿Está cansado? Sí. Entonces, pero sigo, porque mi llamado, tengo que esforzarme, así como el médico que tiene que operar y operar y operar, ¿sí o no? Tiene un compromiso terrenal, hizo una declaratoria cuando lo graduaron, ¿no? Que iba a ser médico y que iba a atender a la gente. ¿Cuánto más nosotros? Señor, claro que sí, yo te voy a servir. En las buenas y no tan buenas. Cuando todo está bien y cuando todo está mal, te voy a servir. Señor, gracias.
¿Qué es lo que te ha desanimado en tu vida? Detecta eso que te está afectando en tu vida y tienes que echarlo fuera ahora mismo, tan solo con una oración, una determinación en tu corazón. No tengas convivencia con gente negativa. En el verso 12, capítulo 4, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre ustedes. Gente incrédula, ¿con quién se estaban juntando? Claro, con gente del enemigo. No esperaré nada bueno de parte del diablo, más que derrota, pero todo lo bueno viene del cielo. Yo quiero recibir del cielo. ¿Usted? Ya no espere nada en la tierra, espere del cielo. Por favor, ponga su confianza, su mirada en el Señor, porque Él, claro, Él va a usar la gente de la tierra para bendecirnos, pero todo viene del cielo. Dios trae personas a nuestra vida para mostrarnos el camino. Pero también Satanás manda personas a nuestra vida para desanimarnos. El diablo tiene emisarios también. El diablo tiene enviados también. ¿Sabe usted eso? Tiene enviados. Aunque estos eran del mismo pueblo, estaban influenciados por las tinieblas. Qué triste es cuando un cristiano está influenciado por las tinieblas. ¿Por qué? Porque no está en la palabra, no está en la luz, no está en la verdad, está en sus fuerzas. Escucha la voz del diablo y no escucha la voz de Dios. A mí también me habla el diablo, pero yo lo rechazo y lo reprendo y escucho la voz de Dios. Tengo que discernir cuando un pensamiento es mío, es de Dios o es del diablo. Cuando es del diablo, yo le digo literalmente, en el nombre de Jesús, sal fuera. Espíritu inmundo de mentira, vete. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Yo le hablo y en voz alta. ¿Por qué? Porque la Biblia me lo enseña. Yo tengo autoridad para atar y desatar. Y para reprender. En el nombre de Jesús. Dice 4:13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nehemías juntó gente comprometida. ¿Sí? La gente cobarde no puede ir a la guerra. Va a contaminar a los valientes. Increíble. Entre las reglas de las leyes de la guerra está, si alguien tiene miedo, no vaya, quédese en casa. No tiene caso. Porque va a desalentar a los que sí quieren. Entonces, yo quiero tener amistades de gente de fe. Gente que me edifica con sus palabras, con sus pláticas, con todo lo que dicen. Yo quiero esa gente en mi vida y a mi lado. Gente que me va a animar. Gente que vamos a correr juntos para extender el reino de Dios. Dice, verso 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no teman delante de ellos. Acuérdense del Señor grande y temible y pelead por sus hermanos, por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por sus casas. Vea lo que Nehemías está diciendo. Está animando al pueblo. Miren, van a pelear por su casa. Los muros que vamos a reparar son para guardar nuestra familia. Los muros son señal de cobertura y protección para nuestra familia. Esposa, esposos, hijos, hijas, padres, abuelos, tíos. ¿Usted por qué no ora? ¿No ora por ellos? Claro, porque les ama. Bueno,
Nehemías les aclaró. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Qué me enseña esto? Que Dios desbarató el consejo del diablo. ¿Qué es eso? Las palabras que bajan el ánimo en las personas, el aliento en las personas, los desanima. Pero Nehemías estaba siempre alerta. Hey, esto es consejo del diablo. Y lo más hermoso es que Dios lo desbarató. Deshizo el consejo del diablo. Vi un video de un cristiano que puso varias palabras que mencionamos a veces, y esas palabras se encuentran en la Biblia satánica. Y el mundo sin saber, decimos esas palabras muchas veces y no son de Dios. Lo que quiero decirte es que tengamos cuidado qué palabras estamos usando en nuestra vida cotidiana. ¿Qué declaraciones estamos dando a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe, la gente que está en el ministerio? ¿Estamos bendiciéndoles o estamos maldiciéndoles? ¿Cómo? Sí, un cristiano con sus palabras puede maldecir o puede bendecir. Y si está maldiciendo, es consejo del diablo. No sea que el diablo esté usando tu boca. Ten cuidado. La Biblia dice en Mateo capítulo 16, en el verso 18, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta casa edificaré mi iglesia, y las puertas, palabra clave, del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de la ciudad son lugares de control, pero también son lugares donde la costumbre era de que los ancianos de la ciudad estaban a las puertas de la ciudad de Jerusalén para dar consejo de parte de Dios a la comunidad. Entonces, cuando dice las puertas del Hades, es el consejo del diablo no prevalecerá contra la iglesia. Claro, yo diría, siempre y cuando la iglesia escuche el consejo de Dios, su palabra, su espíritu está hablando a la iglesia. Pero a veces escuchamos el consejo del enemigo, pero cuando viene Dios y nos revela, Él desbarata el consejo de nuestro enemigo. Aquí está un punto para orarlo. Señor, desbarata el consejo del diablo sobre X, Y, Z, tal persona. Verso 16. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos, corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que carreaban, los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Espada, palabra de Dios. Obra. Pon el ladrillo, toma la espada. No sueltes la palabra, trabaja en la obra. Edifica, pero no dejes la palabra. Palabra y obra. Una fe sin obras está muerta. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. En aquellos tiempos, el trompetero que estaba así en lo alto, con la trompeta era viendo si no venía el enemigo.
Si viene, tocaba la trompeta. ¿Listos? En modo de guerra, de batalla. Listos, prepárense. De hecho, estaban siempre listos. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos uno de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reúnanse allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Esto es importante. No vas a pelear en tus propias fuerzas. Dios va a pelear por nosotros. Aquí puedo ver la confianza de Nehemías en nuestro Dios. Y esa confianza se transmite. También el desánimo se transmite. También la incredulidad se transmite. ¿Sabe usted? Que el que predica no solo habla, imparte. ¿Sabe usted? Cuando usted lo toca a una persona negativa, usted tenga cuidado. ¿Quién le va a poner las manos a su vida? Ok, es otro tema. Nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, de noche sirvan de centinela, de día en la obra. De día en la obra, de noche velar y orar. ¿No le suena familiar? Velar y orar. Prepárese, ore, interceda. Dios está despertando su pueblo, su iglesia. Despierte. Si usted batalla para ello, yo también. Pero me esfuerzo, una milla más. Una milla más. Y así me la llevo. Le agrego otra y le agrego otra. ¿Y qué pasa? Entre más te esfuerzas, más fuerzas tienes de Dios. Entre más duermes, menos fuerzas tienes. No digo que duermas una hora. Duerme sus 8 horas si gustas. Ronque, disfrute la vida, descanse. Pero administre su tiempo. Porque he descubierto en este tiempo que muchos duermen poco porque pierden mucho más tiempo del que duermen jugando, haciendo o viendo cosas que no les van a edificar, que no abonan, no aportan al reino de Dios. Esta generación está llena de distractores, que jueguitos, que internet, que no sé qué, que Netflix y wiri wiri, etc. Entonces se desvelan mucho. Cuidado. Yo eso lo he notado por ahí. El tiempo que me queda libre, lo duermo completamente y me levanto con la pila bien hasta arriba, 100%. Gloria a Dios. Entre más usted se esfuerce en la obra de Dios, le digo una cosa, más fuerzas tendrá. ¿Por qué Sansón tenía tanta fuerza? Tenía la unción. La unción te da fuerzas, la unción te da vitalidad. Bueno, no somos de acero, ¿verdad? Sé que un día vamos a morir. Definitivamente, un día tenemos que partir si Cristo no viene antes. Pero que podamos decir, o que pueda yo escuchar, usted pueda escuchar de parte de Dios, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te impondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas palabras, usted y yo debemos de estar anhelándolas, escuchar un día cuando lleguemos a su presencia. Verso 23, eso sí está muy bueno. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, repito, jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Qué quiere decir esto? ¿Estaban en pie de guerra? ¿No estaban relax? Ahí descansando, bien distraídos. No, estaban alertas. Y eso hizo que pudieran terminar el muro. El enfoque que tenía Nehemías, la determinación, era contundente en su decisión.
Si nuestras decisiones no son con convicción, no vamos a avanzar mucho. Yo noto algo. Personas inician algo, 3, 4 meses ya le paran. ¿Qué pasó? No, y inventan una cosa y no lo logran. ¿Por qué? Porque no se determinan a hacerlo. Si usted golpea, seguramente la puerta se va a abrir cuando Dios la quiere abrir, por supuesto. Pero golpee en oración, por favor. Nehemías 6. Maquinaciones de los adversarios. Nehemías capítulo 6. Aquí vemos otros detalles. Dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesén el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. El enemigo intentó de varias maneras parar la obra. Al último le habla: ven, quiero hablar contigo. Nehemías no quiso aliarse con el diablo. Usted no tiene por qué meterse en esos territorios donde Dios no le está llamando. Creo que es un principio. Usted tiene que pelear su batalla en su territorio primero. Y si Dios le manda a ese campo, pues va a ir, pero Dios le va a guiar. Antes no vaya. Y Nehemías no fue. Él respondió con una carta. Envió mensajeros diciendo: yo hago una gran obra. Le recalca: no una obra pequeña, gran obra. No puedo ir. Hay nos también que tenemos que dar a veces a la gente. No puedo. No. Ahora no puedo. Porque cesaría la obra dejándola yo para ir a ustedes. El enemigo se enfocó en la cabeza. ¿Por qué no llamó al obrero que estaba pegando bloc? No, porque él no toma decisiones. Sanballat llamó a Nehemías, que era la autoridad, el hombre de la visión, el hombre de Dios, el que tenía la visión de Dios, los ojos de Dios, el oído de Dios, el olfato de Dios. Él se las olía, él tenía olfato espiritual, sabía cuándo esto está mal, esto no es de Dios. Visión. Dijo: no voy. Y insistieron, y no es no. Y cartas, y mensajes, y no fue. Hay nos también que tenemos que dar. De hecho, el enemigo inventó cosas. Inventó que Nehemías quería ser un rey, quería dar un golpe de estado. Y Nehemías dijo: lo inventas de tu propio corazón. Eso no es cierto. Y aquí habla de cuando alguien difama tu vida. ¿Sabe que el diablo puede levantar falsos contra usted? Aunque, bueno, son falsos, no es cierto, ¿verdad? Difamaciones para que su figura o su nombre sea manchado. Pero ¿qué cree? El Señor nos va a defender. No se defienda usted. No conteste. Dios contestará por usted. Nehemías era contundente en sus decisiones. De hecho, un hombre llamado Semaías fue sobornado y le dijo a Nehemías que fuera al templo porque venían a matarlo. Era una mentira. Un hombre sobornado. Era como que él estaba profetizando: te van a matar, ven, escondámonos. Nehemías dijo: yo no voy a esconderme. Yo no voy a hacer eso. En Nehemías 6:12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. El diablo tiene emisarios. El diablo tiene infiltrados en la iglesia de Jesucristo. Gente a sueldo,
gente que está comprometida con el diablo, le dé favores, lo que tú quieras, o están engañados. Y ellos hacen trabajos de brujería y hechicería contra las iglesias, ocultismo, cosas terribles. Pero si estamos en la cobertura de Dios, nada nos dañará. Por eso hay que orar por la iglesia. Estamos orando. Que Dios nos guíe cómo debemos de orar. Iglesia, tenemos que orar ahora. El Espíritu nos da discernimiento. Nehemías tenía discernimiento. El Espíritu Santo quiere darnos discernimiento para que sepamos cuándo el enemigo nos tiende una trampa. Recuerde, tenemos oposición. Cuándo son amenazas reales y cuándo son solamente mentiras para intimidar nuestras vidas. El diablo quiere que nos amoldemos a él. No, yo me amoldo a su palabra, a la palabra de Dios. Busca distraernos. ¿Te habrá distraído? Busca que yo gaste mi tiempo en cosas infructuosas. Nehemías nos enseña a mantener los ojos en Dios. Reconocer quién somos en Dios, que somos hijos, que somos herederos, que Dios está con nosotros. Él dijo, un hombre como yo no va a huir. Era valiente. También Nehemías nos enseña a actuar en fe, no en temor. El temor es otro mal, es un espíritu, temor de miedo. Es un demonio que viene a oprimir las gentes, los tiene bloqueados, atemorizados, afectados en sus emociones, inhibidos. Pero el Señor hoy nos ha instruido en su palabra. Levántate, iglesia, fortalécete en Dios. Tú no eres alguien débil, Dios es tu fortaleza. Diga el débil, fuerte soy. Él es la fuerza de nuestra vida. El Espíritu Santo es nuestra fortaleza. Él es quien nos unge nuestra cabeza con aceite. Y ese aceite hace la diferencia. Yo quiero ese aceite en mi vida. La unción pudre todo yugo. La unción del Espíritu pudre todo yugo. Nos ponemos de pie, iglesia. Estamos cerrando este tiempo. Ten cuidado. Pide a Dios un corazón sensible a su voz. Pide al Espíritu Santo que te guíe en todo tiempo. Pídele a Dios un corazón renovado, transformado, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra. Gracias porque aprendimos varias cosas. Yo quiero este corazón de este hombre que era un guerrero, un intercesor. Cuando oyó la condición de su nación, él oró, ayunó, hizo duelo por algunos días, clamó a Dios, pidió perdón por los pecados de su nación y de él mismo, de su familia, de sus padres, y accionó su fe por una visión que tú le pusiste en su corazón. Padre, ahora te pido que vengas a este lugar en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven, ven. Yo sé que el enemigo ha engañado a varios en su mente con desánimo, con tristeza, con derrota, con estrés, con afanes. En el nombre de Jesús, el diablo se ha burlado porque te dice los escombros que han quedado y que no podrás resucitar nada de ahí. Pero yo creo en el poder de Dios. Yo creo que Dios va a obrar en nosotros, pero quiere que tú y yo seamos esos guerreros con espada en nuestras manos, que estemos listos para la guerra, que no estemos distraídos ni dormidos.
Señor, perdónanos por las distracciones que no edifican. Señor, yo no quiero escuchar la voz del diablo. Te pido que desbarates el consejo del diablo contra la iglesia, contra las familias, contra nuestros hijos. En el nombre de Jesús, Satanás, en el nombre de Jesús, lárgate con tus palabras y tus consejos a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros cónyuges. En el nombre de Jesús, vete. En el nombre de Jesús, nosotros hacemos una gran obra y no queremos distraernos de lo que Dios nos ha llamado a hacer. En el nombre de Jesús, Señor, cuando se levanten chismes, te pido, Señor, que tú nos guardes, que tú nos protejas. En el nombre de Jesús, Señor, somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos tu viña, somos, Señor, la niña de tus ojos. Señor, danos discernimiento cuando vengan situaciones a nuestra vida, para no ser engañados. En el nombre de Jesús, danos discernimiento. En el nombre de Jesús, danos revelación, don de ciencia. Pídale a Dios don de ciencia, don de sabiduría, don de lenguas, interpretación de lenguas. Pídale al Espíritu Santo que active los dones en sus vidas. Padre, activa los dones en tu iglesia en el nombre de Jesucristo. Oh Padre, ahora nos levantamos en el nombre de Jesús y edificamos los muros de Jerusalén. Edificamos la obra de Dios. Nosotros nos levantaremos y edificaremos. Nosotros nos levantaremos en tu nombre. Como Nehemías dijo, el Dios de los cielos nos prosperará. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Gracias, Señor. Nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Levanta tus manos. Padre, levanta las manos de tu pueblo, de tu iglesia, de tus hijos, de tus hijas. Fortaléceles, Padre, en el nombre de Jesús. Imparte tu unción, imparte tu poder, imparte tu espíritu sobre nosotros. Imparte tu espíritu, Señor. Sopla, sopla aliento de vida, sopla propósito, visiones en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los que están en casa, los que escucharán este mensaje después, levanto tus brazos en el nombre de Jesús. Levántate, levántate, iglesia, y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Ahora vengo en contra de todo consejo del diablo que ha venido contra ti. Hoy se desbarata el consejo del enemigo que ha venido contra ti. Canta. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.